Muy buenas noches, bienvenidos a este su programa Índice Económico. Soy Marilena Vega y es un gusto saludar como todos los miércoles a Darío Celis. Darío, muy buenas noches. Buenas noches, Marilena Vega. Muy buenas noches tengan ustedes. Bienvenidos. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público propuso en el paquete económico 2020 limitar a 30% la deducción de intereses sobre la utilidad fiscal ajustada que generen empresas nacionales y grupos de multinacionales. A consecuencia de las afectaciones de Arabia Saudita, los precios del crudo registraron un repunte cercano al 12% en los principales referentes. Desde el primer día de octubre y hasta el 30 de septiembre del 2020, los productores mexicanos de azúcar podrán exportar un máximo de 439.315 toneladas a Estados Unidos, 46% menos que en el ciclo anterior. El 24.8% de los hogares en México accede ya por lo menos a un servicio de plataformas de video tipo Netflix. Esto de acuerdo con The Competitive Intelligence Unit. Ya es cosa de semanas, quizás días, para que quede aprobado en el Congreso estas reformas a la ley que buscan pues perseguir y criminalizar sobre todo pues a quienes emiten facturas falsas. Vea lo que le preparamos. La Comisión de Hacienda y Crédito Público y la Comisión de Justicia del Senado aprobaron el proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley de Seguridad Nacional, del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Fiscal de la Federación y del Código Penal Federal, referente a empresas fantasmas. Plantea combatir a los evasores del fisco, a las empresas que facturan y deducen operaciones simuladas y a cualquier otra conducta delictiva de contenido económico. Busca imponer penas de 5 a 8 años de prisión al que por sí o por interpósita persona expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que posibiliten operaciones inexistentes, además de tipificar el contrabando, la defraudación fiscal y la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales como delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa. Cambios fiscales que se avecinan, facturas. ¿A qué nos vamos a enfrentar? De esto platicamos el día de hoy con el licenciado Arturo Carvajal, fiscalista y asesor de MAT Asociados. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. A sus órdenes, buenas noches. Buenas Estar noches, con ustedes Arturo. y con su auditorio. ¿Qué podemos esperar de todos estos cambios fiscales? Se habla mucho sobre las facturas y que irán por los contribuyentes que emitan facturas falsas. ¿Qué es cierto y qué no, Arturo? Bueno, es cierto que gran parte de la intención de esta reforma está situada en un combate sustancial a estas empresas que les llamamos factureras. Sin embargo, me parece que como se ha intentado implementar y parece que va a quedar implementada la reforma, afecta mucho a todos los contribuyentes, no nada más a estos contribuyentes que han efectuado estas operaciones ilusorias y evasivas de impuestos, sino a todos los contribuyentes. Entonces, sí es una reforma muy relevante en ese sentido. El Servicio de Administración Tributaria ha sido dotado de más mecanismos coercitivos para con los contribuyentes. ¿Eso va en línea con estándares internacionales, con fiscalizadores de otros países, o nos estamos enfrentando como contribuyentes pues, a un ente que está teniendo más influencia y más poder del que vemos en otras latitudes? Bueno, sí, efectivamente, en otras latitudes se le ha dotado a las administraciones tributarias, en términos generales, de facultades de revisión, sobre todo de revisión sustanciales. Yo creo que la diferencia que estamos haciendo en México respecto a ese tema en lo particular es que además de las facultades de revisión que la propia autoridad de por sí tiene y se le están otorgando nuevas con la reforma, también la capacidad de sancionar y de presionar a los contribuyentes es grande respecto de otros países. Pongo un ejemplo. Ya tienen la facultad ahora de cancelar o de suspender la emisión de sellos digitales para emisión de facturas.
Sin embargo, se amplían las facultades para que esto suceda a través de la reforma tributaria que vamos a enfrentar a partir del 2020. Y esto, en alguna medida, pues hace que a los contribuyentes también se nos ponga en una situación de vulnerabilidad jurídica respecto de estos temas, porque imagínense que te cancelan tus sellos digitales, pues simplemente te paran el negocio y no puedes trabajar. Es ¿Qué imposible. puntos son los que te estarían preocupando además de este? Uno de los temas relevantes pues, es la regla general antiabuso se está proponiendo, que estas reglas en términos generales en los demás países también existe. Sin embargo, la subjetividad con la que se está planteando en la reforma me parece que puede ser grave. Por esa potestad que tiene la autoridad ahora de decir, bueno, pues desconozco tu operación original y como veo que tiene un beneficio fiscal, entonces yo digo cuánto de ese beneficio es real y cuánto no. Entonces, esa capacidad que se le da tan sólida y tan fuerte a la autoridad me parece que vulnera en algún sentido los derechos de los contribuyentes. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en ese tipo de normas. Otro tema que puede ser también muy importante es la nueva obligación que tenemos los asesores fiscales de revelar operaciones existentes entre las empresas cuando estamos asesorando a nuestros clientes. Entonces, lo tenemos que hacer, ahora tendríamos que presentar, si esto pasa, una declaración en donde estemos revelándole a la autoridad fiscal las asesorías que nosotros le damos a nuestros clientes. Pero no nada más es eso, sino que además la propia autoridad puede decir, oye, se da un plazo de 8 meses para decir, oye, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con la posición que te dio tu asesor, y entonces le puedes dar un efecto diverso al que el asesor está suponiendo que debe ser el correcto. También O está alargar los procesos y los trámites de negociación con alguna empresa cuando se necesitan a lo mejor periodos de 1 mes o 2 meses, ¿no? Tienes toda la razón, porque, por ejemplo, en una reestructura o en una compra de una empresa, los tiempos no te dan para esperar 8 meses, y menos si eres una empresa que cotiza en bolsa, en donde la propia autoridad bursátil te puede decir, oye, te autorizo cierta reestructura, una fusión, una escisión, eh, pero tienes que cumplir en ciertos plazos. Entonces, vamos a esperar 8 meses para que la autoridad dé su punto de vista y luego entonces tenga el efecto tributario correspondiente. Pues eso es grave para, digamos, el funcionamiento de los negocios en general, tanto los grandes como los pequeños, porque otro tema es que esto no tiene brackets o límites por montos de operaciones, que debiera ser lo lógico. Este tema de reportar operaciones de esta naturaleza ya se daba en Estados Unidos. Hay un tema que se llama el FIN 48, una regla que se llama el FIN 48 en Estados Unidos, que obliga a las empresas que cotizan en bolsa a revelar sus opiniones relevantes en materia tributaria. Sin embargo, aquí es indiscriminatorio, es para todos. Y sobre todo los asesores fiscales somos los que tenemos que revelarlo, ¿no? También hay una figura nueva que se está queriendo introducir, que es una especie de coadyuvante de la autoridad, una especie como de delator fiscal. Eh, ¿Cómo operaría esto? Y no se está llegando, pienso, a un exceso de facultades o de herramientas fiscalizadoras. Yo creo que sí. Cómo opera esto es, si yo estoy enterado de que algún contribuyente está emitiendo facturas falsas, es decir, sin operaciones que la Ujú. sustenten, yo le puedo decir a quien lo está recibiendo que esta empresa está en esos menesteres, ¿no? Entonces, así es como opera. Entonces, yo soy un whistleblower, que le dicen en Estados Unidos, respecto a ese tipo de operaciones. Si están concentradas solamente a un tema de combate a las factureras, ahí estoy de acuerdo. El problema es que otra vez no está bien normada la facultad y entonces no sabemos quiénes pueden ser, si va a haber algún padrón. Claro, evidentemente esto tendría que ser con cierto anonimato, porque si no, pues también tu riesgo persona es muy alto, ¿no? Pero sí está esa figura, ¿no? Establecida o prevista en la reforma. Otro tema relevante pues, también es la ampliación
de situaciones en donde la responsabilidad solidaria de los accionistas se amplía, ¿no? El principio de buena fe que priva actualmente en el código en esa materia es muy bueno porque sí le da la responsabilidad solidaria a socios o accionistas, incluso a otro tipo de funcionarios de relevancia en la empresa, pero la limita cuando ven actos que son de mala fe, ¿no? O sea, por ejemplo, desaparecí de mi domicilio fiscal, o no llevo contabilidad, o la destruí, o no me di de alta en el Registro Federal de Contribuyentes. Esos son, al día de hoy, atenuantes al tema de la responsabilidad solidaria. Pero eliminan todo esto y ahora eres responsable solidario sí o sí y siempre. Arturo, mucho se dice que qué bueno que se va a ir por las factureras, que hay mucha evasión. ¿Qué podrías, por qué, y dicen, por qué tanto miedo a esta reforma, a esta iniciativa, si lo que es acotar y, bueno, por supuesto, erradicar esta evasión fiscal? Pero hay puntos que como contribuyentes nos deben de afectar. Además de esto, las personas de a pie, ¿cómo nos afecta o cómo nos vemos involucradas en esta nueva reforma? Mira, tenemos que estar muy conscientes de que ahora el cumplimiento fiscal se convierte en algo central. Y te voy a decir por qué. Básicamente el tema es que si tú, por error, no cumples adecuadamente tus obligaciones fiscales, puedes incluso tener un problema de índole patrimonial relevante, porque recuerden que también ahora está este tema de la ley de extinción de dominio, Sí. en donde la defraudación fiscal lo equiparan a un delito sujeto a esta legislación, y luego entonces sería al extremo grave de que eventualmente hasta pudieras perder tu patrimonio, ¿no? Entonces, sí es relevante para el contribuyente de a pie. Qué bueno que se quiera atajar a quienes hacen mal las cosas, pero me parece que estamos utilizando una bazuca para matar a este mal cuando debiéramos estar utilizando las herramientas con las que ya cuenta el propio SAT. El SAT hoy tiene electrónicamente toda nuestra información, todo lo que recibimos como comprobantes para deducción ya lo tiene. Todos los comprobantes que emitimos ya los tiene. Nuestra contabilidad electrónica ya la tiene. Entonces tiene todas las herramientas para poder atacar a esos contribuyentes y no a todos. Y más aún, no criminalizarnos como contribuyentes. Eso es lo que me parece más grave. Arturo Carvajal, fiscalista, asesor de MAT Asociados, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche aquí en Índice Económico. Con todo gusto, a sus órdenes. Buenas Muy noches. buenas Arturo. noches. Buenas noches. Pues parece irreversible esta ley, una ley muy dura, una ley que va pues en contra, se ha dicho mucho, en contra del propio contribuyente, pero pues al final de cuentas parece que el Congreso ya lo tiene bastante perfilado. Así es, ojalá que esto se pueda mitigar con las reformas y, bueno, por supuesto con el reglamento que sería posterior. Muy buenas noches, Darío, muy buenas noches. Buenas noches, María Elena Vega, muy buenas noches.